Lucas, capítulo 9, versículo 23, palabras de Jesús. Y estamos con la segunda parte de lo que estamos compartiendo, cristianos radicales. La segunda parte, amén. Cristianos radicales. Dice así la palabra, Lucas capítulo 9, versículo 23, todos juntos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. Palabra de Dios. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, sobre todo a nuestro cuerpo, para que hagamos tu voluntad, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Enero 7 del año 2015, en Francia, entraron 3 asaltantes a las oficinas del periódico Charlie Hebdo. Tal vez usted pueda recordar esa noticia que llevó a cabo. Entraron ellos con armas automáticas y asesinaron a 17 personas. Los musulmanes fueron pagados por otros musulmanes en sí de Al-Qaeda en Yemen y asesinaron al encargado de las caricaturas de las cuales se estaban llevando a cabo, el personal de la oficina, aparte un policía, y toda consecuencia de ¿qué? Es que le están haciendo burla al profeta Mohammed. Simplemente por esa razón fueron y entraron. Y digo yo, como se dijo de aquel profeta en el Antiguo Testamento, ¿acaso tu Dios no se puede defender solo? Qué interesante. Es interesante la ironía de esto, en que esos musulmanes mataron a un policía musulmán. Una religión, hermanos, de fanáticos que lleva a un extremo, como estos hechos ocurridos, es necesario, yo creo que, aléjate de esa religión. O sea, no te conviene. Y sobre todo poner medidas de advertencia para evitar que casos como estos vuelvan a suceder. Las personas fanáticas, hermanos, creo yo, a lo que yo estoy aprendiendo, terminan creyendo que ellos tienen toda la verdad y la única verdad, y que ya hemos encontrado todas las respuestas. Por eso nos creemos de esta manera y nos portamos de tal manera. Por esa razón creo que no se permite a ellos en sí que los critique alguien, porque se creen superiores que los demás. Ni sus ideas, ni sus creencias, ni su religión no puede tolerar a nadie que se burle de ellos. Es una clara indicación que no hay piedad en ellos, que no hay humildad. Señal de que no está el Espíritu Santo en sus vidas. Y creen ellos estar en la única posesión de la verdad, pero aparte ellos intentan imponerla en otras personas, aunque sea derramando sangre, pero tienes que creer. Y es la manera en que ellos lo ven de esa manera. Por eso yo creo, hermanos, que hay una gran diferencia entre radical y fanático. Pero pastor, un radical es un extremo. Bueno, puede verse para el lado negativo o puede verse para el lado positivo. La diferencia la hace la palabra radical, no la hace la persona. Y esa es la realidad, hermanos. Sí, el radical, hablando de el cristiano, muere por la causa. Y el fanático mata por la causa. Creyendo ellos, como dijo Jesús, piensan ellos que rinden culto a Dios, pero no es así. Ahora, los fanáticos extremistas han dado muchas muertes en nombre de Dios. ¿Usted ha escuchado de las cruzadas? Tristemente, por eso Billy Graham allá en el Medio Oriente ya no les llamó de esa manera, porque todos conocen la historia. No le llames así, porque ¿a quién van a asesinar? ¿A quién van a matar? O a forzar a la gente a hacer algo. Pero ¿sabe qué? Son los fanáticos extremistas musulmanes donde usan la violencia y el odio para ellos avanzar su agenda supuestamente fundamental. Los extremistas, hermanos, creen ser los únicos poseedores de la fe verdadera, del único Dios verdadero y la religión verdadera. Creen ellos que solo su religión puede tener la razón y que no hay otra fuera de la nuestra, y que supuestamente ellos creen que es la única aprobada por Dios. Que por ahí algunos andan también por aquí que ellos creen somos la única religión, somos la mejor, pero no es así. Y todos sabemos que hay muchas religiones, tanto falsas como verdaderas. Y así como hay malas, también hay buenas.
gracias a nuestro Dios. Pero estos fanáticos creen, o estos extremistas creen que son una casta aceptada solamente por Dios, donde aún sus ataques son muy comunes en la televisión y en el internet. Pero la amabilidad, la humildad, en un sentido, o el amor del radical, el servicio del radical a un a otro sin ningún interés, eso no es noticioso. Que aquel ayudó a una ancianita a cruzar la calle. ¿Quién? No, mira, aquel estaba en una necesidad tremenda y tal hermanito, mira, oró por él y le dio una buena ofrenda. Eso no va a salir en las noticias. Pero escuche esto, perro muerde a hombre. Eso no es noticia. ¿Por qué lo van a pasar? Tal vez a lo mejor si tiene rabia. Sería la única manera. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia. No es así como que un hombre mordió a un perro. Pero ¿sabe qué? Es algo fuera de lo normal. Todo aquello que está fuera de lo normal para el lado negativo. Donde yo soy el único. A mí no me importan las ideas y creencias de los demás porque son unos herejes, porque son extremistas. Pero si lo vemos del lado positivo, donde nace el amor, las buenas obras, amar al prójimo, ir la mía extra, eso es ser radical, si lo queremos ver del punto de vista positivo. El radical, hermanos, no es el tibio, no es aquella persona que está definida por el desánimo en sí. Está definido por una causa y la presenta con amor. Amén. La presenta con paciencia, la propone, no la impone. ¿Sí me entendió eso o no? Voy a predicar el evangelio, pastor. Bueno, usted propone el evangelio, no lo impone. Si la persona bien lo recibe, gloria a Dios. Y si no, Dios te bendiga. Amén. No va a verlo, no quiso recibir a Cristo porque es de tal religión y tal religión. En la noche vamos a ir y le vamos a poner unas bombas en la casa. Eso es ser extremista, ¿no es así? Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué dice ahí, hermanos? Y estad siempre, es que yo no sé, pastor, yo no sé evangelizar, yo no sé compartir. ¿Pero qué le está diciendo el Señor? Siempre está preparado, porque es lo que dice el texto, y están siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa, sí, con autoridad y con coraje para que se les quite. No, ¿qué dice el versículo? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿No es así? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un radical está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, pero prefiere morir antes que negociar los principios de Dios. Porque hay muchos cristianos que negocian sus principios. No pasa nada, hombre. Por esa razón hubo muchos mártires cristianos en los tiempos de la post-iglesia primitiva, allá por el año 100 en adelante, en esos tiempos del Imperio Romano. Los cristianos de ese tiempo no negociaron sus principios, ni tampoco ellos impusieron la fe o sus creencias cristianas por la fuerza. Las propusieron con amor y cortesía y con respeto. Amén. Y por esa razón ellos eran perseguidos. Y al morir bendecían, ¿sabe a quién, hermanos? A sus perseguidores. Al momento de ser muertos, que Dios te bendiga, estaré orando por ti. Hasta ellos se confundían. ¿Qué tipo de testimonio es este? Pero ¿sabe qué? Los cuales eran personas muy crueles, que al final de cuentas su muerte se convirtió en un espectáculo en ese circo romano. Creo que hicieron una película referente a ello. Fueron perseguidos por la causa de Cristo, pero ellos nunca odiaron a nadie. Amén. Respondían con el bien en vez de mal, que se daban a respetar, iban la milla extra, amaban a su prójimo, defendían al indefenso, daban a los pobres. Ese tipo de cristianos radicales abrían sus ojos, ¿para qué? Para mirar a la gente y al mundo con misericordia y con gracia. Al condenado lo miraban con gracia y al pecador con amor. Eran cristianos radicales desde la cabeza hasta los pies, con todo su corazón. Sus sentimientos eran los de Cristo, hermano. Sus ideas eran las de Cristo. Tenían la mente de Cristo, como dijo Pablo.
vivían y morían por Cristo Jesús. Era una fe tan profunda que tenían una fe que estaba bien arraigada y no por la superficie. Como cualquier mal genio o mala cara, ya me voy de aquí, ¿verdad? Ese tipo de cristianos que son tibios. No era una emoción, era una pasión, hermanos. Y son pocos los cristianos que son de esa manera. No era algo pasajero ni caprichoso en sus vidas. Cristo era su razón de vivir. Cristo era su razón o su motor o su fuente de energía en el cual ellos iban a sus trabajos, andaban en sus quehaceres o en sus familias. La gente los podía notar. Si usted se acuerda de Pedro, tu manera de hablar te descubre aún en eso, hermanos. Se considera normal cuando la obra está pues normal, en el medio. No es así, sea que te vayas a la derecha o a la izquierda, eres un extremista. Pero no es así siempre. Pero se considera un radical, una persona, pues como la Madre Teresa, una mujer que se negó a los lujos y aparte su ministerio era ayudar a los pobres. Pero si pensamos en Saddam Hussein, es una persona radical. Si usted lo quiere ver de esa manera, sí, radical, pero para el mal. Pero yo lo llamo más un extremista, en realidad. Pero mejor llamado en ese sentido por su agenda violenta, por su agenda política, aún de querer forzar a la gente, tienes que someterte a mis reglas, mis creencias y mis leyes. Y si no, te mandamos a echar veneno por el cielo para que te mueras. Yo creo que entre todo esto, puede que la Madre Teresa y Saddam Hussein estén en los extremos de lo que la mayoría de las personas hacen, pero sus obras en sí identifican, bueno, ¿es un extremista o es un radical? ¿Verdad? Es en lo que se ve. Las obras, los hechos, siempre van a probar que es la verdad. Amén. Así que esa forma de extremismo, podemos pensar en Hussein, podemos pensar en Osama Bin Laden, nunca fue aceptada por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, hermanos, siendo Él radical también, en nuestro punto de vista bíblico, su mensaje era de amor. Su mensaje era de aceptación, de perdón, de misericordia. Amén. ¿Actúan algunos cristianos ahora de esta manera o la mayoría de los cristianos de esta manera? No, siempre apuntando con el dedo, ¿verdad? Condenando a las personas, que mostrar amor por palabra nomás. Sí, hermanos, hay que apoyar y hay que amar a las personas, pero a la hora, como dicen, de los trancazos, como el pueblo de Israel, calladitos, que boquita cerrada no entran moscas. Amén. Pero ¿sabe qué? También estaba el Señor Jesús en desacuerdo directo con las opiniones aceptadas aún de esos días, cuando Él vivía sobre la tierra. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo lo que estaba pasando, antibíblico también, aparte Él se negó a atacar a otros cuando Él fue atacado. ¿Pero quién lo atacó, pastor? Muchos, que hasta una ocasión tuvo que escabullirse entre las personas. Y dice Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Es que él me dijo, pues yo también. No, él no actuó de esa manera. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, encárgate. El Señor se encargó, ¿no, hermanos? Se encargó al 100. No hay nada en este mundo que el Señor deje pasar más. Pero pastor, tantos años que he sufrido con esto y con aquello y me han hecho esto y no he visto que la mano de Dios intervenga en esto. Espérese tantito. Tal parece como que Dios no está haciendo nada. Usted ni se imagina, Dios está tras bambalinas haciendo su trabajo, aunque usted no lo vea. Amén. Otra ocasión, Pedro defiende a Jesús a su manera como un extremista, con violencia, como quien dice, pero ¿qué hace Jesús? Lo reprende. No es así, venían a llevárselo, no lo llevan por ninguna parte y que, bueno, ahora sería una pistola, ¿no? Pero él sacó su espada ahí, el mocha orejas, ¿verdad que sí? No se lo van a llevar. Pero qué interesante que el Señor, ahí Mateo capítulo 26, del 51 al 52, ahí está. Pero uno de los que estaban ahí, que es Pedrito, dice, extendiendo la mano, dice, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? Bien hecho, Pedro, eso, así se hace, así es como se pone en práctica la fe. ¿No? ¿Qué le dice Jesús? Vuelve tu espada a tu lugar. ¿No es así?
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Otra ocasión también cuando condenan a la mujer en adulterio, que es lo que ahorita está pasando en muchos países islámicos, hermanos. La mujer no es nada, mátala. Te engañó, o se casó con un cristiano, o quiere un cristiano, mátala, aunque sea tu hija. ¿Lo hace? ¿Sabía usted eso o no? Para que se dé cuenta. Y cómo la gente, oiga, se está uniendo a ellos. Usted lea el Corán y uno se puede hasta sorprender de lo que creen. Oye, la gente como boba creyendo eso, hermanos, tristemente. Hay que apedrearla, porque ella ofendió nuestra ley. A ver, que no tenga pecado sea el primero. Y al final todos ya uno por uno, empezando de los más largotes, como decía mi abuela, porque había más pecado, como quien dice. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: cualquiera que quiera seguirme debe, ¿qué dijo el Señor? Negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y ¿qué? Seguirme. Nuestro Señor Jesús siempre condenó la complacencia de la carne. Él condenó el ego personal, condenó no amar al mundo, ni ser amigos del mundo, y dijo que tenemos que poner a nuestro Señor, que es Jesús, como nuestro Señor de nuestras vidas y destronar nuestra voluntad, hermano. Porque hoy en día hay cristianos que el que está en el trono son ellos, no es Jesús. Si yo quiero bien y si no, es mi vida, no te metas en mi vida. Dizque. Aquellos que afirman conocer a Jesús, pero rechazan este estilo de vida radical, hermanos. Yo hago lo que yo quiera. La palabra, Pablo los llamó carnales, ¿no es así? Primera de Corintios 3:3. Y dijo que aquellos que titubean amar a Dios, ¿cómo los llamó? Los llamó tibios. Y al final dijo el Señor, ese tipo de personas, dice, yo las voy a escupir de mi boca. Me dan náuseas, dice. Ese tipo de personas, dice el Señor, ¿no es así? Así que Jesús dijo que si queremos ser cristianos radicales al estilo bíblico, es que Cristo sea tu Señor, tu dueño y Salvador de tu vida, el darle el primer lugar en tu vida. El radical es aquel que actúa de una manera diferente, refleja el fruto del Espíritu Santo, toma decisiones no basadas en su instinto, sino en la palabra de Dios. Tiene comunión regular a través de la palabra, a través de la oración, y son aquellos que ponen la voluntad de Dios por encima de la de ellos. Y aparte, los cristianos radicales son aquellos que abandonan amistades que ellos saben que van en contra de la voluntad de Dios, me están influenciando al mal, así que Dios te bendiga, déjame buscar otros cristianos. Es un deseo, tienen el deseo, hermanos, de servir a Dios y buscar la aprobación de Dios. No la aprobación de sus amigos o de mis amigos que para que me sigan en Facebook o en TikTok o lo que sea, no. La aprobación de Dios. Y también tenemos a lo que Él enseña, una persona radical cristiana es aquel que busca lo mejor para los demás. Dice el Señor, perdona a los que te ultrajan. Ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Sé pacificador, muere a la carne, pon la otra mejilla, ora por los que te persiguen, da la vida por tus hermanos. Primera de Juan 3:16. Los cristianos radicales son aquellos que ponen en práctica los principios de la palabra de Dios, no solo en domingo, sino todos los días. ¿No es así? Los cristianos radicales son diferentes, hermanos. Son amables, son respetuosos, son santos, son corteses, son serviciales, son humildes, son generosos, son resilientes, son perdonadores, misericordiosos y muchas cosas más. Usted lea la palabra y usted va a sacar esos principios. Cristianos radicales. Por eso el profeta Malaquías dijo en Malaquías capítulo 3, versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, tú lo vas a ver, dice. ¿Y dónde se va a ver? En los hechos, en sus obras. Ahí está el cristiano radical. Los que incitan a la violencia, hermanos, en el nombre de Cristo, no son radicales en absoluto. Son, como dijo Pablo, son enemigos de la cruz. Y esos extremistas fanáticos matan por sus ideas, mientras que el cristiano radical muere por ellas, que es muy diferente. Y así lo enseña, si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 7, ahí encontramos la historia de Esteban, ¿no es así? Muriendo en manos de ¿quién? En un sentido, hermanos, de un extremista. ¿Y cómo se llamaba ese extremista? Saulo, ¿verdad que sí? Hasta, dame cartas de poder porque ellos no creen como nosotros, tienen que morir de las greñas, se los llevaba, como decían, ¿verdad?
y los mataba, que la gente después cuando se convirtió como hasta le tenían miedo, no sabían si era hermano, dice la palabra. Pero ¿sabe qué? Al final ese extremista que era Saulo se convierte en Pablo y el Señor lo transforma. Señor, ¿quién eres tú? Se le aparece en camino, ¿no es así? Yo soy Cristo, vale más que te comportes y tú me vas a hacer un instrumento. Ok, Señor, tú dime qué es lo que yo voy a hacer, yo lo hago. Pensando, fíjese lo malo interesante, hermano. Él era judío al 100%, hasta él decía mejor que mis contemporáneos. Yo era a la ley, al pie de la letra, todo lo cumplía. Pero ¿estaba en lo correcto? No estaba en lo correcto. Después aprendió, estaba mal. Y así hay muchos ahora, hermano, que hasta tú les hablas de Cristo, arrepiéntete, entrega su vida, no idolatres, abandona esto y lo otro. Ya se enojan, cálmate. Y están en lo incorrecto, hermano. Esa es la realidad, porque no conocen la palabra y no conocen a Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Cristianos radicales. Amén. Y ¿sabía usted, hermanos, que en el año 2017 hubo 1,207 cristianos asesinados en el mundo? ¿Sí sabía usted? Por su fe. Cada rato usted va a escuchar, y tales cristianos aún en México al sur, ¿nos das tu casa o te matamos? O conviértete al catolicismo y ahí está tu casa. No, yo soy cristiano. Ok, ¿te matamos o déjanos la casa? No, pues ahí está, vámonos. Y perdían sus casas por su fe, hermanos. Pero otros sí han muerto por eso. 1,207 cristianos en el 2017. ¿Sabe cuántos murieron el año pasado? 4,305 mártires. ¿Qué es un cristiano radical? Hemos aprendido primero, no hace lo que el mundo hace. En segundo lugar, obediencia total a Jesucristo. Tercero, ¿sabe qué es o qué identifica un cristiano radical? Renuncia al pecado. A ver, diga conmigo, renuncia al pecado, hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Dios, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Dice ahí, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que muchos hacen? Oiga, lo traen aquí y si tú les dices algo en contra, se te enojan, pero viven como el diablo. El texto dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Algunos nomás son transformados en el cerebro en un sentido, en su creencia nomás, pero no están transformados ni sus ojos, ni su boca, ni su oído, ni sus pies, ni sus manos, ni nada. Esa es la realidad, hermanos. Dice ahí, santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Cuándo vive usted? No, yo nomás los domingos, pastor, vivo. No, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dice, esa es tu manera de vivir. Tú tienes que vivir de esta manera, hermanos. Y para poder ser santo y renunciar al pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas cosas. Negarnos a nosotros mismos, mi deseo, mi cultura, mi tradición y cuantas cosas más que la gente prefiere dejar, vamos a decirlo de esta manera, dejar yo mi tradición porque tú me estás compartiendo el evangelio de Cristo. No, Señor, mis abuelos y bisabuelos tenemos esta tradición por años y ¿quieres tú que yo la deje? Qué triste que por una tradición se va a venir al infierno. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy en día es muy común, hermanos, escuchar ahora que seguir a Jesús es que mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿No es así? Mira, Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Tú desea lo que quieras y pide lo que quieras, decreta lo que quieras y Dios te lo va a dar. Vas a tener casas, mira, autos, prosperidad, bendición, salud, dinero y amor, ¿verdad? Y cuántas cosas más. Jesús nunca prometió eso. ¿No es así? Lo que sí prometió fue, mira, yo les prometo que les voy a enviar el Espíritu Santo. Les voy a dar salvación, les puedo dar consolación, les puedo dar paz, les puedo dar vida eterna, les puedo perdonar sus pecados, comunión con su Hijo Cristo Jesús, y aparte en el mundo van a tener aflicción. Prometió muchas cosas, pero no tan buenas como estas que algunos prometen. Y dice el texto, si alguno
¿verdad? Voluntariamente, no es que tenemos que imponerles. No. Si alguno, si bien quiere, si alguno. Fíjese lo interesante que nos propone que sea voluntaria esta invitación de Jesús a ¿qué? A ser sus discípulos. No es algo impuesto, ¿no es así? Es voluntario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en aquel que en Él cree, que en aquel cree, si quiere bien, y si no, no tienes la vida eterna. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nadie puede tomar su cruz y seguirle si primero no se niega a sí mismo, hermanos. ¿No es así? Significa que tengo que llevar una cruz de madera, literalmente, pastor, aquí colgada sobre mi cuello a todo lugar donde yo vaya, a la escuela, a mi trabajo, donde quiera. Si la quiere traer aquí es otra cosa, pero aunque hoy en día la cruz tiene otro símbolo, la vemos y wow, qué bonitas, qué hermosas. No eran así en los tiempos de Jesús. Era un símbolo de muerte, hermanos, en los tiempos de Jesús. Sepa que, hablando de esto, usted no necesita traer una caja, pues junta mi cruz, ve a colgarla y caminar con ella por las calles. No es de esa manera. Sepa que nosotros como seres humanos nunca vamos a dejar de pecar, pero puede renunciar al pecado, que es muy diferente. ¿No es así? O negarlo. De este lado de la eternidad, hermanos, nunca vamos a dejar de pecar completamente hasta la venida de Jesús o hasta que vayamos cuando muramos al cielo. Por esa razón creo yo que se escribieron muchos versículos de confiesa tus pecados, 1 de Juan 1:9. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a perdonar, ¿no es así? Versículos también donde tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, porque Él sabe que somos imperfectos, siempre vamos a cometer errores. Sabiendo Él cómo somos con esa naturaleza pecaminosa, tengo que dar esta oportunidad. Aquí en el texto, en ese texto hay 3 cosas que señala Jesús, y son negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Amén. 3 cosas. Oiga, bien sencillas, pero qué difíciles, ¿no cree usted? Qué duro, dice la tía Loch. Los cristianos, hermanos, que no son radicales, no quieren negarse a ellos mismos. Al contrario, quieren los derechos y beneficios en vez de tomar su cruz. ¿Qué es lo que quieren? Una corona, ¿no es así? En vez de seguirle, corren tras el mundo y aparte buscando un trono, ¿verdad? Para ser algo, wow, ¿verdad? Qué bien, ¿sí o no? En vez de ser luz en el mundo, quieren ser estrellas en el mundo. Pero muchas personas interpretan la cruz como una carga que ellos tienen que llevar por toda su vida. Pastor, mi cruz es mi pareja abusiva, me golpea y me hace esto y me hace lo otro. Es que el vecino no me deja dormir, pone la música y se emborrachan y tienen la música a todo vuelo y no me dejan dormir todo el fin de semana. Mis compañeros ahí en el trabajo pues me hacen burla y me hacen la vida imposible ahí junto con mi jefe. Y algunos dicen, es que esa es mi cruz, dice, que yo tengo que llevar en toda mi vida. Pero yo creo, hermanos, que dicha interpretación no es la de Jesús. Es mi suegra, mi carga, pastor. Esa interpretación creo que no es lo que Jesús quiso decir. Toma tu cruz y sígame. Yo creo que para mí el cristiano, eso de cargar su cruz va mucho más allá. Pensando en la cruz, ¿para qué la cruz? Pues va a matar al pecador, al que no es inocente. ¿Qué quiere el Señor? Ese pecado que tú traes, tráemelo a mí, ¿verdad? Y es lo que Él quiere, hermanos. Ahora, ¿significa que tengo que llevar una cruz de madera literalmente a todo lugar que yo vaya? No, no es así. La cruz de los tiempos de Jesús eran para crucificar, personas en esos tiempos de los que habían sido declarados culpables y morían en ellas. Usted sabe que a cada día pecamos, hermanos. Y aparte, Jesús quiere que a cada día muramos a ese pecado. Que ese pecado, que no sea algo común en nuestra vida, que no sea un estilo de vida en nosotros. O sea, en un sentido, lo que vemos aquí, negarse a sí mismo significa negar nuestro derecho. Y quiero que lo escuche esto. Negarse a sí mismo significa negar nuestro derecho a determinar de forma autónoma nuestra vida y nuestras decisiones. Como, ya no soy yo, Señor, aquí está, tú toma el control. Pero somos nosotros los que tenemos el control. Si no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia, yo no voy. Si el Señor me dice que perdone a aquel porque me hizo esto, yo no voy a perdonar, ¿por qué?
No somos nosotros los que estamos tomando las riendas. ¿No es así? Es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fundamenta esta verdad. ¿Qué fue lo que él dijo en 1 Corintios 6:20? Y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Entonces, si alguien pagó por tu redención, tú ya no eres dueño de ti mismo. Negarse a sí mismo es reconocer que usted ya no es el dueño de su vida, sino que es Jesús. Él pagó nuestra libertad y es el que ahora Él debe de tomar las decisiones finales en nuestra vida y las más importantes que pudieran estar en juego en nuestra vida. Negarse a sí mismo es renunciar voluntariamente a nuestra autosuficiencia, que eso es muy común ahora, hermanos. De que no somos capaces de encargarnos solos de nuestra vida, que Señor, necesito tu sabiduría, tu dirección, Señor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en esto? Negarse significa que a cada día hay que morir al yo, al egoísmo, morir a nuestros deseos egoístas, morir a nuestra mala voluntad. Los que estamos aquí somos pecadores, ¿verdad? O usted es un santo día y noche que no, pues yo no batallo con ningún pecado, pastor. Gloria a Dios. ¿Eh? De repente el Señor se lo va a llevar como Elías, ¿no? Lo va a arrebatar al cielo. Yo creo que al no mentir, no chismear, no fornicar, engañar, robar, adulterar, maldecir, drogarse, emborracharse, son cosas que son muy comunes. Pues vamos a hacerlas, el Señor perdona. Cuando Jesús estaba crucificado, estaba en su derecho de maldecir, porque pasaban, hasta meneaban la cabeza burlándose de él y maldecían a Jesús. ¿Los maldijo él? No, el otro estaba sorprendido, como está orando por ellos. Fíjate, fueron los que te crucificaron. Estás orando por él, pidiendo por él. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Por eso este ladrón se admiró, como ¿quién hace eso en un tipo de agonía de este estilo? Perdonando a aquel. Fíjate, no es normal. Radical eso, hermanos. Qué interesante que eso es renunciar al pecado y tomar nuestra cruz. Y al final nos dice, sígame. Y eso es lo interesante de esto, hermanos, sígame. Es un llamado a convertirnos en ¿qué? En la misión de Dios. Ya no es mi misión, ya no es mi vida, es la misión de Dios. Y hoy en día muchos no siguen a Jesús. Solo para que entienda, eso es como un camino de dos vías. Jesús va en su camino y Él dice, sígame, pero nosotros vamos en contra a veces. Necesito algo, pausa, párate. Jesús, necesito esto. Aquí está, por su gracia me la da. Ok, yo sigo mi camino y bien, Jesús en su misión y nosotros por otro lado. Y muchas veces pensamos que estamos siguiendo a Jesús. No, estamos siguiendo nuestra agenda, lo que nosotros queremos. Así que no es una caminata juntos caminando con Jesús, sino que vamos a veces en lado opuesto, hermanos. Y muchos no lo siguen, pero lo buscan por un milagro. Es que tengo un problema económico, pastor. Tengo problemas con mi esposo o con mi esposo. Tengo problemas escolares, tengo problemas legales y pues lo busco nomás cuando se le aprieta el pescuezo, ¿verdad? Y no hay ningún problema, hermanos. Para eso es nuestro Dios. No es así, clama a mí, yo te responderé. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero sígueme. Así que yo creo que hay que buscar la voluntad de Dios y no la nuestra, hermano. Cuando ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y peces, muchos lo buscaban, ¿por qué? Satisfacer su hambre. Vosotros me seguís por la comida, les dijo Jesús, ¿no es así? Pero no lograban verlo como el pan vivo que descendió del cielo. Seguirlo no es solo venir, hermanos, ya escuché el sermón, listo, ya cumplí, calenté mi banco y vámonos. Eso no es todo. Está mi diezmo y está mi ofrenda, pastor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que sigamos sus pisadas. Cuando ya se levante de aquí, vamos para afuera, de lunes a sábado, sigamos sus pisadas. Y dice Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos contaminados con el pecado y el Señor por eso nos pide, tienes que purificarte, santificarte. Y quiero que escuche esto que le voy a decir. Fíjese lo que dicen las estadísticas de la iglesia. Escuche con atención. Aquellos que están dormidos, denle un codazo para que escuchen. Escuche. La iglesia, escuche esto lo que voy a decir. La iglesia
está en su peor forma de toda la historia. Está fea, está gorda de tanto comer porque no trabaja. Sus vestiduras están arrugadas. En vez de estar tan blanca, está sucia y está desnutrida porque no se alimenta de la palabra de Dios. Y aparte, el mundo cree que es invisible porque nadie sabe dónde está de lunes a sábado. ¿Es verdad eso, no, hermanos? La verdad, lo queramos aceptar o no, esa es la realidad, hermanos. Pero ¿sabía usted que esa es una de las señales de los últimos días? La santificación es renuncia al pecado, hermanos. Es la consagración de nuestras vidas para agradar a Dios en nuestro día domingo nada más. Nuestro diario vivir, ¿verdad que sí? Pablo es bien claro en cómo debe vivir, hermanos, un cristiano. Y rapidito quiero que vean en Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nos da una lista de prácticas carnales. Primero nos da, mira, este es el fruto del Espíritu. Y ahí está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y luego da otra lista de prácticas carnales. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne que son. Esto era listota, hermanos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pero yo hago esas cosas, pastor, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Dice el versículo 21, la segunda parte, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Ya se los había recalcado Pablo, que los que hacen... ¿Que los que qué? Que los que caen. No, ¿qué dice ahí? Que los que practican estilo de vida. Hay personas allá afuera que hacen tantas cosas religiosas. Ya fui el domingo, hice esto, pedí esto y pedí lo otro, y el domingo y listo, ya, yo me voy a ir al cielo un día. Pero en la semana, ¿cómo viven, hermanos? Con este estilo de vida. ¿Qué dice aquí el Señor? Fíjese lo que dice el Señor. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los cristianos radicales, hermanos, no practican. Puede que alguno caiga en ese pecado. Somos humanos, pero no practican estas cosas. Esto nos enseña que la vida cristiana es un asunto de cambios, hermanos, de abstinencias, de reformas, de transformación, de modificación, de abandonar ciertas prácticas que no le agraden a Dios. Amén. Si luego de convertirnos a nuestro Señor Jesús, continuamos haciendo lo que antes hacíamos, es una indicación, quiero que escuche esto, es una indicación de que el nuevo nacimiento fue en realidad no un nuevo nacimiento, sino un aborto. Pensó que se había convertido y entregado a Jesús. No, fue nomás una emoción. Fue un simpatizante nada más y creyó que era cristiano, pero no lo es. Si usted paga, hermanos, para tener una posesión de algo, si usted manipula el sistema para obtener poder, si usted hace cualquier cosa para tener fama o riqueza, si usted miente para manchar la reputación de alguien para que sea de su beneficio, o si usted cambia los números para obtener mejores ganancias, pues el que no tranza no avanza, ¿verdad? Si usted difama a una persona para usted verse bien, que si alguien le ofrece tomar, mentir, fornicar, adulterar, robar o drogarse, y escuche esto, y si usted no ofrece resistencia a esto, es una clara indicación de que usted no es cristiano. Porque el Espíritu Santo ahí está, si es cristiano, y le va a hacer ver, ahí estás mal. Por eso se confían en los cristianos, hermano, los que son cristianos, porque son diferentes. Dios a través de su palabra nos enseña que debemos de renunciar al pecado, cosa que a veces no queremos porque nos gusta el pecado. ¿No les gusta el pecado a ustedes, hermanos? ¿Nos gusta echar mentiras? ¿Sí o no? ¿Nos gusta la glotonería? ¿Estamos bien llenos? Dame otro taco, no pasa nada. ¿Sí o no? Es la realidad, hermano, nos gusta el pecado. ¿Por qué dijo? A ver, dime. ¿Sí o no? ¿Qué tal la cosquita ahí, verdad? La víbora dentro de nosotros. Dice Tito 2:11,
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias Dios que para todos, enseñándonos que, ok, mira, yo te puedo salvar, pero ¿qué dice el Señor? Ahora te toca a ti. Y dice Él, enseñándonos que renunciando. ¡Ey! Ahí está el detalle, ¿verdad que sí? Ahí es donde se pone difícil la cosa. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos estilo de vida en este siglo sobria, de una manera sensata. Y luego dice justa, y hay que ser parejos. Y luego piadosamente muestra compasión a otros. Oiga, qué difícil es ser la vida cristiana, ¿sí o no? Por eso son pocos, por eso dice el Señor, son pocos los que la hallan, pocos los radicales. ¿Qué es un cristiano radical? No hace lo que el mundo hace, obediencia total a Jesucristo, y tercero, renuncia al pecado. Termino con esto. Una ocasión un pastor estaba predicando de la santidad, tanto por dentro como por fuera, como nos lo dice el Señor. Un hermano de repente lo interrumpe, así como la hermana Loli hoy, ¿verdad? Hermano, pastor, cuando te vas a comer un plátano, ¿qué es lo que te comes? ¿Lo de adentro o lo de afuera? No, pues sí, me como lo de adentro. Bueno, para Dios, lo que viene a buscar Él es lo de adentro. Él busca el corazón, Él no busca lo de afuera. Y de inmediatamente el Espíritu Santo le puso al pastor que le diera una respuesta. Y le dice, bueno hermano, y cuando tú vas a comprar esos plátanos, ¿en qué te fijas? ¿En lo de adentro o lo de afuera? Así que en lo de afuera. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjese nomás, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, sea cuidado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos? Al Señor le importa todo, porque a veces nos justificamos, es que el Señor ve el corazón. Sí, es verdad, pero también la gente ve lo de afuera, y al Señor le interesa lo que la gente piensa de ti. Como cristianos, hermanos, vivimos en la carne, pero a veces no vivimos de acuerdo a la carne, ¿no cree? Vivimos sobre la tierra, pero sabe que nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivimos sí en un mundo oscuro, pero somos llamados a hacer luz. Y vivimos aparte también, hermanos, en este mundo que es terrenal, pero no somos pasajeros, dice el Señor. Amén. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Creo que todos interactuamos en este mundo, pero no practicamos lo que hace el mundo, hermanos. Y tal vez de repente se nos van los pies o cometemos un error. Es de humanos, sí, hay que buscar la restauración y el perdón de Dios, pero no es nuestro estilo de vida. No es lo que hacemos comúnmente. ¿Por qué? Porque somos cristianos, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, hermanos, que es el que nos guía, que nos dice eso está bien, eso está mal. Así que le invito para que podamos buscar la voluntad de Dios siendo cristianos radicales, cristianos que sean diferentes, cristianos que realmente busquen la voluntad de Dios, aunque todo el mundo no lo quiera hacer. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos conocer, Señor, cómo piensas, lo que deseas y lo que nos pides, Señor, como tus hijos. Pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a tu iglesia. Sea una iglesia santa, Señor, sin mancha, sin arruga, trabajadora, servicial, generosa, Señor, misericordiosa y amando al mundo que te necesita. Así que, Señor, sé con nosotros para que vivamos como cristianos radicales, aquí en tu casa, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Que la gente pueda decir, como aquellos dijeron en el Nuevo Testamento, estos han estado con Jesús. Y que así sea también con nosotros, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.